No voy a decirte todavía cómo se hace, porque el cómo sin el estado correcto se convierte en un truco barato, y aquí no estamos para jugar. Estamos para activar algo en tu cuerpo que, cuando despierte, genere en el suyo una urgencia limpia, sin palabras, sin persecuciones, sin la necesidad de empujar nada. Si te quedas conmigo hasta el final, vas a recibir una pieza tan precisa y tan breve que parecerá imposible que tenga ese poder. Y sin embargo, será la diferencia entre seguir esperando señales y empezar a provocar respuestas inevitables. Pero antes, necesito que entiendas algo con una honestidad radical. Nada de lo que te voy a dar funciona si lo haces desde la carencia. Lo que realmente cambia el juego es quién eres mientras lo haces. Hay un momento del día en el que tu mente está menos blindada y su subconsciente más receptivo. Un borde entre la noche y el día, donde la química de ambos cuerpos baja la guardia por unos segundos. En ese borde sucede lo que nunca ocurre cuando corres, te distraes o te desesperas. El mensaje que emite tu estado interno viaja más lejos y más hondo. No es magia, es timing biológico. Si aprendes a encender una emoción elevada, clara y estable justo entonces, no necesitarás frases perfectas ni estrategias de contacto. Tu sola presencia sin pronunciarte dejará una marca en su respiración. Y ya sabes lo que pasa cuando la respiración cambia. El cuerpo busca explicación. La mente inventa un relato. La acción aparece. Tal vez has probado de todo. Te aferraste a un recuerdo como quien se cuelga de una cuerda en medio del río. Subiste historias, borraste mensajes. Prometiste no volver y volviste a mirar. No estás sola. Todos hemos confundido ansiedad con amor, control con interés genuino, insistencia con constancia. La neurociencia es cruel y clara a la vez. Tu sistema nervioso no obedece tus palabras sueltas, obedece tu emoción dominante. Si tu emoción base es miedo, el mundo se vuelve espejo del miedo. Si tu emoción base es abundancia serena, el mundo aprende a devolverte eso mismo. Lo que hoy te propongo es un giro exacto. Entrenar tu fisiología para que tu emoción de base deje de ser escasez y se convierta en presencia, y hacerlo de tal manera que su cuerpo lo sienta antes que su mente intente negarlo. No quiero que me creas por fe. Quiero que te reconozcas en una experiencia. Cierra levemente los ojos mientras lees y pon una mano sobre el centro del pecho. No para dramatizar, sino para recordarle a tu cerebro que aquí hay un corazón con el que sincronizarse. Respira un poco más lento que de costumbre y convoca un recuerdo que no duela. El momento en que reíste con todo el rostro. El instante en que el mundo se cayó y solo quedó esa paz que no pide permiso. Permite que ese recuerdo no sea imagen, sino temperatura, textura, peso suave en el esternón. Quédate 3 respiraciones dentro de eso. Si tu mandíbula se suelta medio milímetro, si tus hombros descienden sin que los empujes, si aparece esa tímida sensación de «aquí estoy», acabas de probar que puedes cambiar tu estado en menos de 30 segundos. Eso es lo que vamos a volver un hábito. Hay una razón por la que ese pequeño cambio importa tanto, porque el cuerpo es la imprenta de todo lo que sientes. Tú puedes decirte que estás bien, pero si tu pecho late como alarma, todo lo que emites llega distorsionado. Tú puedes jurarte que no volverás a escribir, pero si tu sistema vibra ausencia, vas a buscar confirmaciones, porque el vacío exige alimento. Lo que vas a aprender aquí es a llenar ese vacío sin él, y justamente por eso, a volverte irresistible. Suena paradójico y lo es. Cuando te conviertes en el lugar donde no hace falta demostrar nada, cuando tu energía deja de pedir y comienza a ofrecer, no hay defensa que aguante. Su cuerpo reconocerá esa señal como un refugio. Y los refugios no se discuten, se buscan. No necesitas creer en teorías esotéricas ni pelearte con tus dudas para que esto funcione. Necesitas disciplina suave. Necesitas un ritual breve, repetible y honesto que primero te ordene a ti y luego, por simple resonancia, ordene lo de afuera.
Ese ritual tiene una arquitectura interna que voy a entregarte paso a paso a lo largo del video, cuidando el orden para que no conviertas la técnica en placebo. Habrá un momento en el que te pediré que no pienses, que no reces, que no declares nada, solo que sostengas tu presencia como si el mundo estuviera hecho para escucharla. Y habrá un momento más, mínimo, exacto, definitivo, en el que te mostraré cómo sellar todo lo construido con un gesto que dura menos que un suspiro, y sin embargo, reescribe cómo empieza tu día y cómo comienza el suyo. Antes de llegar ahí, necesito que hagas un pacto sencillo conmigo. Durante nuestro tiempo juntos, no vas a buscar pruebas. No vas a abrir conversaciones internas donde la mente te invite a medir si sirve o no sirve. Ese es el reflejo condicionado que te sabotea. En lugar de eso, vas a observar tu cuerpo como un artesano mira su herramienta de trabajo, sin juicio, con atención. Cuando aparezca la inquietud, volverás la palma al pecho, bajarás 1 milímetro el ritmo de la respiración y recordarás esta frase que no se dice con la boca sino con la postura. Estoy en mí. Cada vez que lo hagas, ganarás terreno. Cada vez que lo traiciones, no te culpes. Vuelve. Sé que quieres resultados. Sé que quisieras que hoy mismo, después de verte, el universo se alineara con la exactitud de un reloj. A veces pasa. Más a menudo pasa algo más profundo. Dejas de vivir encogida para empezar a caminar con una dignidad tranquila que nadie puede regalarte ni quitarte. Desde ahí, el retorno del otro deja de ser el premio y se convierte en la consecuencia. Esto no te hace menos romántica, te hace más poderosa. Cuando tu amor propio no compite con tu deseo deja de salir lastimado. Y sí, habrá quien sienta tu cambio y prefiera no acercarse. También es una bendición. Porque el objetivo no es atraer por atraer, es traer a tu vida lo que se siente verdadero. Y para eso hay que aprender a decirle que no a todo lo que sabe a ansia. Te prometí que no revelaría todavía el núcleo del método y voy a cumplir esa promesa, pero no puedo evitar darte una pista, una sola, para que tu intuición se prepare. Lo que más pesa no es lo que imaginas ni lo que piensas, sino la calidad de la emoción que sostienes en los últimos segundos antes de abrir los ojos al día. Si sostienes prisa, el día te apura. Si sostienes gratitud, el día se ensancha. Si sostienes una certeza silenciosa que no grita, ven, sino que afirma, aquí hay hogar, su cuerpo lo aprende antes que su mente quiera olvidarlo. Ese aprendizaje, cuando ocurre varios amaneceres seguidos, se vuelve un hilo invisible. Y los hilos invisibles, aunque no se vean, se notan. En esta primera estación no te pido más que presencia. Deja cerca el teléfono, pero no lo toques. Acomódate en la silla o en la cama con la espalda larga. Concede a tu respiración una cadencia un poco más lenta y regálate la posibilidad de que, por una vez, no haga falta entender todo para permitirlo. Si te quedas hasta el final, vas a salir con una secuencia completa y con ese cierre brevísimo que muchos desprecian por pequeño y que, sin embargo, es el corazón de todo el proceso. No lo voy a entregar antes de tiempo, porque la ansiedad lo convertiría en un talismán y no en lo que es. Una firma vibratoria que solo funciona cuando el papel, tu cuerpo, está listo para recibirla. Lo que viene a continuación te mostrará el mapa, la ruta con la que vamos a avanzar sin saltarnos escalones. Verás por qué la preparación corta el ruido, por qué la respiración correcta afina tu campo, por qué la visualización tiene que sentirse en la piel y no quedarse en la cabeza, y por qué hay 3 ventanas temporales que, cuando se respetan, hacen que el resto dejes de perseguirte y empiece a seguirte. Cuando entiendas el mapa, te será fácil sostener la paciencia hasta el final, porque sabrás exactamente qué es lo que estamos construyendo. Y cuando lleguemos al final, ese cierre mínimo que hoy resguardo será tuyo, y con él, la llave para dejar de esperar y empezar a atraer con el peso suave de lo inevitable. Y ahora que ya has sentido en el cuerpo por unos segundos, lo que significa volver a ti, y sostener una presencia que no empuja,
sino que convoca. Vamos a abrir el mapa completo, para que entiendas por qué cada paso que darás a partir de aquí no es un gesto aislado ni una técnica colgada en el aire, sino una arquitectura viva que te prepara, te centra, te eleva, y finalmente imprime tu señal en ese borde del día donde lo invisible se hace más audible. Porque si ves el bosque y no solo los árboles, si comprendes la lógica silenciosa que gobierna esta práctica, tu mente dejará de sabotearte con prisa y tu cuerpo empezará a obedecerte con una docilidad poderosa, que nada tiene que ver con la sumisión, y todo que ver con el gobierno amoroso de tu atención. Imagina que durante años has intentado encender una lámpara con cables sueltos, chispas, parcheo y ansiedad, y que por fin decides ordenar el circuito, despejar la línea, estabilizar el voltaje y colocar un interruptor en el lugar exacto. Eso es este mapa. Una secuencia en la que primero limpias la interferencia para que la señal no se pierda en ruido. Después elevas tu emoción base hasta un punto donde deja de oler a nosuda, a necesidad, y empieza a oler a hogar. Más tarde introduces a tu sistema la memoria de un estado que el cuerpo reconozca como propio, para que no necesites forzarlo cada día. Y por último sellas todo con una microacción temporal que actúa como una firma. Una especie de documento energético que el amanecer archiva en tu favor, y si aceptas esta metáfora, comprenderás que no hay atajos, que la lámpara no enciende por gritarle, que la electricidad no se conmueve por tus ganas, sino por tu precisión, que la atracción no responde a tu urgencia sino a tu coherencia, y que la coherencia no se publica, se practica. En esta ruta, lo primero es volver operativa tu fisiología, porque el gran secreto que casi nadie quiere oír es que el deseo que buscas afuera es casi siempre un eco del estado que se asienta adentro. Por eso empezaremos cada jornada cultivando un patrón respiratorio sencillo, que sincroniza el ritmo cardíaco con una emoción elevada concreta, para sacar a tu sistema del modo alarma y meterlo en el modo presencia. Y cuando ese cambio sucede incluso levemente, todo lo que sigue deja de ser una pelea con tus pensamientos para convertirse en una invitación a la quietud, una especie de aterrizaje donde el pecho suaviza sus bordes y la mente acepta, por fin, no ser la reina, sino una servidora del sentir. Y en esa aceptación aparece un espacio que la ciencia mide en variabilidad del ritmo cardíaco, y que tú vas a reconocer como una paz que no necesita explicación, una sensación de estoy aquí, que es la llave maestra porque sobre esa paz sí se puede construir, mientras que sobre el jadeo del miedo todo se cae a trozos. Después, cuando el cuerpo ya no esté defendiendo cada centímetro de realidad como si estuviera a punto de perderla, entraremos en el terreno más incomprendido de todos, la visualización somática, que no es fabricar fantasías ni tratar de convencerte de algo que no sientes, sino permitir que una emoción precisa se vuelva textura, temperatura, peso y respiración en tu interior, de modo que el sistema nervioso la adopte como estado de referencia y deje de necesitar estímulos externos para producirla. Y esto es crucial porque el error más caro es intentar proyectar desde la falta y luego mendigar afuera lo que el cuerpo no sabe sostener adentro. Y aquí no vamos a mendigar nada. Aquí vamos a convertir tu interior en una casa habitable donde el recuerdo emocional que él tiene de la mejor versión de sí mismo en tu presencia encuentre de nuevo un eco, y al encontrarlo, empiece a buscar el origen sin que tú tengas que tocar una sola puerta, porque cuando el cuerpo reconoce la huella, regresa al camino, y no vuelve por obediencia, regresa por alivio. Con esa base asentada, aparecerá la lógica de las 3 ventanas, 20 que preparan, 90 que silencian, 30 que sellan, pero sin convertirlo en conteo obsesivo ni cronómetro de ansiedad, porque lo que nos interesa no es la matemática seca del tiempo, sino la alquimia de lo que ocurre dentro de él. Y cuando hablo de 20, no hablo de una maratón mística, sino de un campo suficiente para que la respiración haga su trabajo, la emoción elevada prenda con estabilidad, y la mente abandone la silla del conductor. Cuando nombro los 90, aludo a ese corredor fisiológico en el que el organismo se asoma al día y baja sus defensas simbólicas.
Y cuando digo 30, señalo el cofre pequeño donde guardaremos la firma, ese gesto mínimo que, si lo haces sin la preparación adecuada, se vuelve ritual vacío, pero que, si lo haces después de transitar el camino, adquiere la densidad exacta para convertirse en marca. Y una marca, por definición, es aquello que permanece cuando todo lo demás cambia. No te voy a pedir fe ciega ni devoción sorda. Por eso integraremos testimonios reales en el corazón de la ruta, no como trofeos, sino como espejos donde tu mente pueda mirarse y decir, si esta persona con este contexto, con este bloqueo, con esta historia, pudo reencender su campo y transformar su manera de estar en el mundo, quizá yo también. Y cuando esa posibilidad deja de ser teoría y se hace carne, el sabotaje se disuelve porque el cuerpo ya tiene una evidencia propia a la que volver. Y si sientes que una parte de ti desprecia los casos de éxito por creer que son cuentos, quiero recordarte que no hay nada más serio que la experiencia encarnada de alguien que dejó de hacer ruido y eligió sostener silencio. Porque el silencio no es vacío, es contenedor. Y en un buen contenedor el deseo no explota, madura. A lo largo de este mapa irás recibiendo pequeñas llaves para la vida cotidiana. Porque de nada sirve un amanecer radiante si a los 10 minutos te rompes por la primera contradicción del día. Y por eso instalaremos un gesto ancla, que podrás accionar en cualquier lugar sin que nadie lo note. Una microseñal táctil que comunica a tu sistema que debe regresar al patrón del alba, y no al patrón del miedo. Y aprenderás también la diferencia entre la acción inspirada que consolida lo sembrado y la acción compulsiva que lo arranca de cuajo. Sabrás qué hacer justo después de la práctica para no caer en la trampa de la comprobación. Descubrirás por qué moverte, ducharte, escribir o leer en esa primera hora puede convertirte en un imán tranquilo, y entenderás que el mundo no premia tu desesperación, pero se alinea con tu certeza. Este camino no te pedirá que seas perfecta ni que no vuelvas a temblar. Te pedirá que, cuando tiembles, no huyas de ti. Que cuando la mente te susurre que revises, le respondas con respiración y no con argumentos. Que cuando una memoria de carencia quiera secuestrar el día, la observes pasar como una nube sin convertirla en clima. Y esa es la destreza que hace a alguien verdaderamente magnético. No la ausencia de sombra, sino el dominio amoroso de su clima interior. Y si logras sostener esta práctica aunque sea de manera imperfecta, empezarás a notar señales sutiles que no necesitarán tu interpretación ansiosa, porque el cuerpo sabe leer cuando no lo interrumpes. Y esa lectura te guiará mejor que cualquier consejo. Y cuando llegue la primera reacción desde afuera, no la celebrarás como si hubieras ganado una guerra. La verás como lo que es, un reflejo. No voy a enunciar todavía la pieza final, no porque quiera retenerla como un secreto para engatusarte, sino porque su potencia depende de que todo lo que te digo antes haya sedimentado en ti. Ya estás a punto de sostenerla. Ya sientes cómo el pecho empieza a reconocer el camino hacia la calma. Ya notas que tu mente acepta, a regañadientes tal vez, que la emoción sincera manda más que el comentario interno. Y justo por eso vamos a seguir paso a paso, despacio, pero con decisión, para que cuando llegues a ese cierre mínimo, no lo hagas desde la superstición, sino desde la maestría suave de alguien que puede sentarse en sí misma y decir sin decirlo, aquí hay hogar. Y si te inquieta pensar que todo esto requiere una vida monástica o un calendario imposible, te adelanto que no, que lo único que necesita es constancia honesta en pequeñas dosis. La belleza de una disciplina breve que cabe en cualquier mañana. La humildad de repetir, aunque el ego exija fuegos artificiales. La valentía de no convertir este proceso en otra excusa para castigarte si un día te sales del carril. Y te invito a entender que lo que estamos construyendo no es un truco para obtener una llamada, sino una forma de habitarte, que te acompañará incluso cuando la llamada llegue y la emoción quiera arrastrarte a viejas respuestas. Porque ahí también necesitaremos el mapa para sostener la nueva altura, sin despeñarnos en el viejo abismo. Así que respira, siente el peso amable de tu mano en el pecho si te nace,
Deja que esta visión de conjunto se instale en ti como quien despliega un plano sobre la mesa y traza con el dedo la ruta que, curva a curva, te lleva a casa, sabiendo que en la próxima estación no nos quedaremos en teoría ni en promesas, sino que descenderemos a la primera piedra del camino. Esa práctica respiratoria sencilla y poderosa que convierte tu cuerpo en terreno fértil. Porque sin ese terreno, la semilla se seca. Y con ese terreno, incluso lo que parece muerto vuelve a brotar. Y allí, justo allí, comienza de verdad la transformación que nos conducirá, sin prisas pero sin pausas, hasta el gesto final que sellará tus amaneceres. Antes de enseñarte cualquier técnica, quiero que miremos de frente lo que te ha traído hasta aquí y lo llamemos por su nombre. Porque mientras no lo veas con claridad, seguirás intentando encender una lámpara con los cables cruzados y culpando a la oscuridad por no iluminarte. Así que respira hondo conmigo y permítete reconocer que cada vez que abriste la aplicación para comprobar si estaba en línea, cada vez que publicaste una historia con la esperanza de provocar una reacción, cada vez que repetiste afirmaciones como una letanía sin sentir nada en el cuerpo, cada vez que preguntaste a tu amiga qué debías escribir para que contestara, cada vez que te juraste que no volverías a mirar y volviste a mirar, lo que estaba moviendo los hilos no era el amor sino la ansiedad. Y la ansiedad no atrae, empuja, la ansiedad no convoca, presiona, la ansiedad no abre, cierra. Y cuando tu sistema nervioso vibra en modo vigilancia, lo que emites no es presencia sino carencia. Y la carencia, incluso disfrazada de sonrisa y filtros bonitos, huele igual a distancia. Por eso la lógica cruel y hermosa del cuerpo es innegociable. No responde a tus palabras sueltas. Responde a tu emoción dominante. Y si tu emoción dominante es miedo a perder, tu campo aprenderá a perder antes de haber tenido. Si tu emoción dominante es paz que no pide permiso, tu campo se volverá casa. Y las casas no suplican que las habiten, simplemente son habitadas. Por eso cuando decimos que vamos a desmontar los errores comunes, no estamos repartiendo culpas, sino rescatando poder. Porque el primer error es creer que insistir es perseverar, cuando en realidad insistir desde la falta se parece más a golpear una puerta con los nudillos, sangrando esperando que te abran por lástima. El segundo error es confundir impulso con guía y moverte cada vez que un pensamiento te roza como si fuese una orden divina. El tercero es usar el lenguaje como escudo, repitiendo frases que prometen abundancia mientras tu respiración delata un cuerpo en ayuno emocional. El cuarto es colocar al otro en el centro de la escena y a ti en la periferia, pidiéndote permiso para existir solo cuando llega una señal. El quinto es suponer que la intensidad que sientes es amor, cuando muchas veces es solo abstinencia de ti misma. Y el sexto es olvidar que toda técnica sin estado es teatro, y que toda técnica con estado es llave. Y si hoy te duele leer esto, permítete el dolor como quien se quita una astilla, porque una astilla pequeña que no se saca infecta, y una verdad que se mira de frente desinfecta. Así que empecemos por devolverle al cuerpo su lugar en la mesa, porque aquí no vamos a persuadir a nadie con discursos, ni a manipular a nadie con trucos. Aquí vamos a entrenar una fisiología que habla antes que cualquier palabra, y para eso hay que entender por qué tu pecho ha latido como alarma tanto tiempo, y cómo invitarlo a latir como campana que llama a casa. Y la respuesta no es filosófica sino biológica. Tu sistema, acostumbrado a la vigilancia, asoció el deseo con peligro y el contacto con amenaza. Por eso cada vez que querías acercarte, tu respiración se aceleraba, la mandíbula apretaba, el estómago hacía un nudo y tu mirada, aunque quisiera parecer firme, pedía permiso. Ese circuito se puede romper, pero no se rompe con fuerza bruta ni negociando con pensamientos. Se rompe enseñándole a tu cuerpo una música nueva, hasta que la pueda tararear sin que tú se lo pidas. Y la música nueva comienza con algo tan simple, que tu ego lo despreciará por pequeño. Ritmo, porque la mente dislocada ama las explicaciones largas, y el cuerpo sabio ama los gestos breves que puede repetir. Por eso el primer pivote que vamos a instalar
desmonta de raíz el error de confundir obsesión con enfoque y te devuelve el mando económico de tu atención. Y digo económico porque la atención es la moneda con la que compras tus días y la estabas gastando en vigilancia. Ahora vas a invertirla en presencia. Y cuando inviertes en presencia dejas de pelear por migajas porque ya no pasas hambre. Y cuando no pasas hambre tu mirada cambia. Tu voz cambia. Tu postura cambia. Tu campo cambia. Y cuando tu campo cambia el mundo lo percibe. Él lo percibe. Aunque no pueda decir por qué de repente te piensa sin razón. Por eso este capítulo no termina con una lista de prohibiciones, sino con un movimiento de retorno. El mismo que ensayaste un instante en la primera parte cuando tu mano rozó el centro del pecho y tu respiración bajó medio escalón, porque ahí hay una puerta que abre hacia adentro y que te ahorra 1000 puertas hacia afuera. Y la abrirás no una vez, sino todas las que haga falta hasta que se convierta en un hábito reflejo. Porque si hay un error que deseo que destierres, es creer que necesitas certezas para empezar. Aquí empiezas sin certeza, sí. Las certezas nacen de la repetición. Aquí no vas a buscar pruebas para creer. Vas a practicar hasta que tu cuerpo seas la prueba. Y cuando eso suceda comprenderás por qué el insistir se volvió innecesario y el empujar dejó de tener sentido. Porque a las casas no se entra con arietes, se entra con llaves. Y hoy has recogido la primera. Reconocer la ansiedad sin enamorarte de ella. Y devolver la autoridad a tu respiración para que las entrañas dejen de dictarte mensajes de emergencia. Así que sostén este reconocimiento como quien sostiene una linterna en un cuarto oscuro. Y prepárate para encender la corriente que lo cambia todo. Porque en la siguiente estación no hablaremos de conceptos ni de promesas, sino de cómo, exactamente, enseñar a tu cuerpo a recordar la calma con un patrón simple y replicable, que será la base sobre la que construiremos el resto, y que, una vez se instale, hará que cada amanecer deje de ser territorio hostil, para convertirse en el lugar donde lo invisible empieza a trabajarte a favor. Y ahora que has reconocido sin maquillajes el mecanismo que te empujaba a confundir insistencia con amor y vigilancia con interés, vamos a entrar en la parte que tu ego subestima por obvia, pero que tu sistema necesita como quien necesita agua. Porque por mucho que tu mente quiera saltar a la parte espectacular, nada sólido se construye si antes no detienes el temblor interno y no enseñas a tu cuerpo a encontrar el mismo latido cada mañana. Así que vamos a hablar del ruido, de ese zumbido de fondo, que te hace creer que piensas mucho cuando en verdad solo repites un patrón de protección. Y lo vamos a mirar con tanta calma, que se aburra de estar en el centro. Porque el ruido es hijo de la prisa y de la comparación. Y cada vez que te dejas arrastrar por él, tu respiración se vuelve corta, tus hombros suben como si cargaras un peso que no es tuyo, y tu voz, incluso cuando callas, suena a urgencia, y esa urgencia es exactamente lo que tu campo irradia, y lo que el mundo responde. Por eso el primer acto de autoridad no es una declaración grandilocuente, ni una promesa que luego te pesa. Es un ajuste silencioso que recupera el ritmo. Porque el ritmo no se discute, se obedece. El ritmo es el idioma que la mente entiende cuando deja de creerse directora y acepta ser música. Y cuando el ritmo vuelve, la mente se sienta y escucha. Y al sentarse y escuchar, empieza a suceder lo que parecía imposible. Cuando intentabas razonar con ella, el pecho se ablanda, la mandíbula cede, el estómago desata su nudo, y el mundo, sin haber cambiado nada afuera, se vuelve transitables 2 pasos más, y 2 pasos más cada día son la diferencia entre una vida secuestrada y una vida que se expande. Quiero que te imagines, sin prisa, que estás en una habitación donde el aire ha estado cargado demasiado tiempo, y que por fin abres una ventana. No necesitas explicarle al aire cómo entrar, no haces un discurso a las corrientes para que cumplan su función. Simplemente abres, esperas, respiras, dejas que la renovación haga su trabajo. Pues bien, eso es exactamente lo que vas a empezar a darle a tu cuerpo. Una ventana abierta todas las mañanas para que lo nuevo entre y lo viejo salga sin drama. Y la bisagra de esa ventana es tu respiración,
no como acto mecánico que ya haces de manera inconsciente, sino como acto deliberado que derrota la tiranía del piloto automático. Por eso te pido que dejes a un lado la impaciencia ceremonial y la necesidad de sentir fuegos artificiales y permitas que lo pequeño tenga su oportunidad, porque lo pequeño repetido con fidelidad se vuelve grande sin pedir permiso. Y si hay algo que aprendí viendo a personas recuperar su poder en silencio, es que los milagros no se fabrican con trucos, sino con ritmos sostenidos, con el humilde coraje de repetir cuando nadie aplaude, con la ternura de una mano en el pecho cuando nadie mira, con la lealtad de mantenerte cuando el viejo hábito intenta recapturarte. Y esa lealtad a tu propio latido es la base sobre la que cualquier técnica superior adquiere densidad, porque una técnica sin base es espuma. Y aquí no viniste a coleccionar espuma, viniste a aprender a convertirte en marea. Sé que una parte de ti querría que la transformación sucediera de golpe, como en esas historias donde un giro dramático lo arregla todo. Pero la realidad profunda de lo humano, la que no se maquilla para las redes, es que el cambio verdadero ama la repetición, no la compulsión, ama la cadencia, no el castigo, ama el orden que no oprime, ama el ritual pequeño que honra la vida. Por eso vamos a tallar, con paciencia y constancia, un hábito que te devuelva siempre al mismo lugar, al centro sencillo que no grita, al punto donde puedes oírte, porque solo quien se oye puede emitir una señal clara, y solo una señal clara puede tocar a otro sin desgastarte. Y cuando digo hábito no hablo de una cárcel nueva para sustituir a la vieja. Hablo de un camino trillado en el bosque por el que tus pies saben ir, incluso cuando la neblina te confunde. Hablo de la tranquilidad de saber que, ocurra lo que ocurra afuera, tienes un retorno. Y ese retorno es tu respiración guiando a tu corazón hasta que se sincronizan, y cuando se sincronizan dejan de pedir ayuda afuera para sostenerse adentro. Y al sostenerse adentro dejan de negociar con todo, y empiezan a elegir. Vas a notar que tu mente, incluso ahora, quiere tecnicismos porque se siente más segura si cree que domina un vocabulario. Pero no te voy a entregar nada. No voy a entregar todavía términos que puedas repetir sin sentir. Voy a invitarte a que hagas algo mucho más valiente que saber. Voy a invitarte a que empieces a escuchar con rigor, porque la escucha es el instrumento con el que se calibra la práctica. Y calibrar significa que hoy quizá tu inhalación pide 4, y tu exhalación pide 5. Y mañana te pide 5 y 5. Y pasado te pide 6 y 5. Y que en lugar de pelear con eso aprendes a acompañarlo. Porque acompañar es más poderoso que forzar. Y cuando acompañas a tu cuerpo en su conversación con el día, comienzas a respetarlo como respetas a alguien a quien amas. Y cuando te tratas así, cuando te conviertes en aliada y no en carcelera de tu propio latido, tu presencia cambia sin que tengas que convencer a nadie. Y ese cambio se percibe como una especie de gravedad amable. Una atracción que no tira de los demás como un anzuelo, sino que los convoca como un hogar encendido. Y eso, aunque tu mente todavía no lo sepa, es exactamente la cualidad que vuelve inevitable que él empiece a pensar en ti, no como un reto que lo hiere, sino como un lugar al que su cuerpo quiere acercarse. Aquí es donde la mayoría abandona, justo cuando el ruido empieza a ceder, porque confunden neutralidad con ausencia, y creen que, si no sienten chispas, no sucede nada. Pero la neutralidad es el umbral por el que se entra a la vida, que no estaba colonizada por la urgencia. La neutralidad es el descanso que necesitabas para dejar de pelear. La neutralidad es el silencio en el que, por fin, se escucha la música. No te vayas cuando llegues ahí. No corras a buscar una prueba. Quédate como quien aprende a gustar de un té sin azúcar. Al principio la lengua protesta. Luego descubre matices. Y cuando descubre matices, ya no extraña lo dulce porque ha educado su sensibilidad. Lo mismo le ocurre al sistema nervioso cuando lo desintoxicas de dopaminas rápidas. Al principio, echa de menos la descarga. Luego saborea la paz. Y cuando saborea la paz, se vuelve fiel a ella. Y su fidelidad se traduce en decisiones que antes te parecían imposibles. Decir que no donde antes te vendías barato.
Decir que sí donde antes te escondías. Elegirte sin volverlo un manifiesto. Amar sin convertir al otro en dador de oxígeno. Y esa manera de estar en ti es la señal más alta que puedes emitir. La que no pide, la que afirma, la que no obliga, la que invita, y la invitación, cuando es verdadera, no necesita repetirse. Permíteme llevarte un paso más adentro, porque no basta con saber que el ritmo te ordena. Necesitas sentir cómo el cuerpo recuerda caminos que tú olvidaste. Y para eso vamos a aplicar la imagen de la imprenta que antes te ofrecí. Piensa en tu cuerpo como en una plancha donde se graban letras que luego imprimirán páginas. Si la plancha está torcida, todas las páginas salen torcidas. Por más poesía que contengan, enderezar la plancha es lo que vamos a hacer. Y no se endereza con discursos, se endereza con la presión justa, con el tiempo justo, con la temperatura justa, que en tu caso será la constancia de una práctica respiratoria que abre, establece y sella. Abrir para despejar el ruido, establecer para fijar la emoción base, sellar para que no se evapore al primer viento. Y como no vamos a vivir de metáforas sino de actos, te anticipo que a partir del próximo tramo te entregaré la primera secuencia concreta que podrás repetir desde mañana mismo. Pero quiero que llegues a esa secuencia como quien llega a una ceremonia íntima, sabiendo que estás a punto de darle a tu cuerpo un lenguaje que entiende incluso cuando duermes, y que ese lenguaje, con el uso, se convertirá en una forma de decirte, estoy a salvo sin palabras. No me interesa prometerte que con este orden nunca más sentirás el tirón de lo viejo, porque la honestidad es parte del respeto que te debo. Vas a sentirlo, a veces con fuerza, pero lo que te ofrezco es más útil que una promesa de perfección. Te ofrezco un interruptor al que puedes volver sin dramatizar, una práctica que cabe en cualquier amanecer, que no requiere velas, ni altares, ni geografías especiales. Solo tu voluntad de presentarte, tu decisión de quedarte 2 minutos más cuando tu mente pida levantarse para comprobar algo en el teléfono. Tu gesto de poner la palma en el pecho como recordatorio de que aquí es donde se decide el día. Y ese conjunto de pequeñas fidelidades es lo que alinea tu campo con tus intenciones. Y cuando tu campo y tus intenciones se parecen, el mundo te reconoce. Y cuando el mundo te reconoce, lo que tenía que encontrarte te encuentra. Y lo que no, por fin se va sin que tengas que empujarlo. Así que quédate conmigo en esta frontera donde empieza a bajar el ruido y aparece el piso. Porque en la siguiente estación vamos a descender de la teoría a la práctica, con una precisión que tu cuerpo agradecerá. Vamos a enseñarle a respirar en un patrón sencillo que no te quiebra si un día fallas, y que, sin embargo, te cambia si lo sostienes. Vamos a ponerte una mano en el pecho y otra en el abdomen, no para posar sino para percutir un compás que te devuelva. Vamos a elegir una emoción base que no hiera y a darle el tiempo mínimo para que prenda. Y una vez que prenda, vamos a protegerla del viento de la mente, con una atención suave y obstinada. Porque ese fuego pequeño es el que más adelante iluminará el corredor del alba y hará posible, ya sin palabras, que la firma que guardo para el final se imprima en el papel exacto. Por eso respira, afloja 1 milímetro la mandíbula. Deja que el peso del cuerpo te recuerde que estás sostenida. Y camina conmigo 3 pasos más. Porque lo que está por venir es la primera llave operativa de este proceso y el punto donde tu transformación deja de ser una idea bonita para convertirse en un hábito que ninguna tormenta podrá quitarte. Y ahora que has sentido el borde exacto donde el ruido empieza a ceder y el piso se deja pisar sin crujir bajo tus dudas, vamos a abrir con delicadeza la puerta que convierte tu presencia en señal y tu deseo en casa. Porque si el capítulo anterior fue la limpieza del espacio, este es el encendido de la lámpara, y no con electricidad prestada, sino con el latido que ya te habita. Por eso te pido que vengas conmigo sin prisa y sin exigencias, como quien entra a una habitación recién ventilada, y deja que la luz haga lo que la luz sabe hacer. Porque lo que vamos a iniciar aquí se llama coherencia cardíaca. Y aunque el nombre pueda sonar técnico, lo que significa en tu cuerpo es sorprendentemente simple.
ritmo que se encuentra, respiración que se vuelve puente, emoción elevada que deja de ser recuerdo y se transforma en clima. Y cuando ese clima aparece, aunque sea por un instante, todo lo que digas después suena diferente, aunque no cambies una sola palabra. Todo lo que mires se ordena aunque el entorno conserve su caos. Todo lo que proyectes viaja más lejos aunque no envíes ningún mensaje. Y lo más bello es que no se trata de una proeza mística, sino de una práctica humilde que cabe en tus mañanas sin reclamar protagonismo. Y sin embargo, te devuelve a ti como ninguna otra cosa lo hace. Quiero que te imagines por un momento tu corazón y tu cerebro como dos músicos que han tocado durante años en escenarios distintos, cada uno defendiendo su compás, cada uno imponiendo su ritmo por miedo a que el otro lo invada, y que hoy por primera vez deciden sentarse frente a frente y escucharse para encontrar un tempo común, no uno que borre sus diferencias, sino uno que las integre. Porque la coherencia no uniformiza, armoniza. La coherencia no te arranca el pulso de la vida cotidiana, lo afina. La coherencia no elimina tu pasado. Le da una puerta de salida que no lo convierta en carcelero. Y cuando este acuerdo silencioso sucede, aunque sea por 2 minutos, la variabilidad de tu ritmo cardíaco deja de parecer un electrocardiograma perseguido por una alarma y empieza a dibujar una curva que se reconoce como hogar. Y en ese hogar la mente baja los hombros. El pecho exhala una vieja guerra, y tu sistema nervioso, por fin, deja de pertenecerle al miedo para pertenecerle a la presencia. Y desde esa presencia hablarás menos, pero dirás más. Buscarás menos, pero encontrarán más. Pedirás menos, pero recibirás mejor. Porque lo que cambia no es el mundo. Lo que cambia es la señal que emites al mundo, y la manera en que la recibes de vuelta. Permite que ponga en tus manos la escena concreta, no como un protocolo frío que debas cumplir para aprobar un examen invisible, sino como un ritual íntimo que te devuelva, porque eso es todo lo que estamos haciendo aquí, devolverte a ti. Así que siéntate como te sea amable, con la espalda larga sin ser rígida, con los pies en la tierra si estás en una silla, o con las piernas cruzadas si prefieres el suelo. Deja que los hombros caigan un par de milímetros como si alguien te los hubiera desenroscado. Lleva tu atención al centro del pecho y coloca ahí una mano, no para solemnizar el momento, sino para anclarlo en carne y hueso, para recordarle al cerebro lo que el corazón recuerda desde siempre. Y ahora deja que tu respiración busque una cadencia suave, un compás que no duela, un vaivén que no exija. Cuenta mentalmente 5 al inhalar y 5 al exhalar como si estuvieras meciendo una cuna antigua que cruje menos cuando no fuerzas el movimiento. Y mientras cuentas, convoca una emoción elevada que no tengas que inventar. No es el lugar del truco ni de la fantasía ansiosa. Es el lugar del reconocimiento, la ternura por algo sencillo, el aprecio por un detalle mínimo, la gratitud sin destinatario que sabe estar agradecida solo por el acto de estar. Y sostén esa emoción no con los dientes apretados de quien teme perderla, sino con la palma abierta de quien sabe que lo que se comparte se queda. Y observa. Observa cómo el calor en el esternón aumenta apenas, cómo la mandíbula se desencaja 1 milímetro, cómo los párpados se relajan como si recordaran lo que es confiar. Y cuando notes la primera ola de alivio, no la persigas, no la nombres. Déjala pasar como pasa el mar cuando no exige ser mar, y vuelve a contar 5 y 5, 5 y 5, 5 y 5. Y si tu mente aparece con una lista de pendientes o un recuerdo pinchante, no la regañes, invítala a sentarse a tu lado. Muéstrale con el ejemplo cómo se respira cuando ya no se está al mando, y verás cómo, al poco, decide callarse sin que hayas tenido que vencerla. En ese pequeño pacto, que quizá te parezca trivial porque la mente desprecia lo que no puede medir con escalas dramáticas, está la raíz de tu magnetismo, y te lo digo no para endulzarte el oído, sino porque es físicamente exacto. Cuando sostienes varias rondas de 5 y 5 con una emoción elevada suave, tu corazón empieza a enviar una señal más ordenada al cerebro a través del nervio vago.
Tu corteza prefrontal recibe un respiro que la saca de la trinchera y le recuerda que no está aquí para apagar incendios imaginarios. Tu sistema endocrino deja de derramar cortisol como quien riega sal en tierra fértil, y se permite producir oxitocina y dopamina de baja volatilidad, química de vínculo y de dirección, química que no te secuestra en picos y valles, sino que te sostiene como quien te ofrece un suelo elástico. Y desde ese suelo ya no necesitas actuar por reflejo. Puedes elegir. Y esa elección diaria de ser raíz y no hoja en tormenta es la que el mundo escucha cuando te acercas, cuando te alejas, cuando callas, cuando miras. Y sí, él también la escucha, aunque su mente racional quiera explicarse la sensación con otros cuentos. Porque el cuerpo reconoce antes que el lenguaje decida qué opinar. Y ese reconocimiento es el que abre puertas que antes parecían de hierro. Si alguna vez te has preguntado por qué una persona que no grita, que no exhibe, que no suplica, que no persecute y que sin embargo entra en una sala y sin decir nada, hace que el aire cambie, estás sintiendo el rastro de la coherencia. Es ese efecto silencioso por el cual los campos se sincronizan sin pedir permiso a las palabras. Es esa gravedad amable que no empuja pero atrae. Y eso será lo que vas a cultivar cada mañana, con un compromiso corto y precioso. Porque no te pediré media hora, que no tienes ni un monasterio dentro de un apartamento. Te pediré 2, 3, 4 minutos que sí tienes y que, si los concedes con honestidad, se convierten en una inversión exponencial. Porque con 4 minutos de coherencia, tu día deja de estar a merced del primer detonante y empieza a obedecer a tu compás. Y cuando tu compás manda, las conversaciones toman otra textura. Las decisiones no nacen del miedo. Los silencios no son una trampa. El teléfono deja de ser juez y vuelve a ser herramienta. Y sin que tú muevas un solo hilo, la red invisible que te rodea se reorganiza como se reorganiza el agua cuando alguien introduce una vibración distinta. Y si te parece poético, recuerda que la poesía es muchas veces la manera más honesta que tenemos de nombrar procesos perfectamente reales que aún no aprendimos a describir con suficiente ternura. No quiero que confundas esta práctica con un sedante, ni que la uses como un apagafuegos para evitar sentir. Al contrario, la coherencia no anestesia, sensibiliza, no te aleja de lo que es. Te acerca con más recursos, no te obliga a parecer fuerte, te da la fuerza de estar entera incluso cuando tiembla la voz. Y desde esa entereza es desde donde vas a proyectar, porque proyectar desde la zona lastimada no convoca, proyectar desde la zona atendida sí. Y atender la zona empieza por algo tan elemental como devolverle al corazón su papel de director de orquesta, no para que compita con la cabeza, sino para que la guíe cuando la cabeza se extravía. Y si en este punto te preguntas cuánto tardarás en notar algo, te digo la verdad que quizá nadie te dijo porque temen que te vayas. A veces se nota al primer minuto con un suspiro que parecía imposible. A veces se nota al tercer día con una mañana que no te arrastra. A veces se nota a la semana con una conversación que hubiera sido drama y se vuelve puente. Y a veces no se nota en un gesto concreto, sino en un conjunto de microcambios que, de repente, te hacen descubrirte distinta frente al espejo sin haber cambiado nada afuera. Y cuando ese descubrimiento ocurre, no necesitas más pruebas. El cuerpo se convierte en evidencia suficiente y continúas por amor a la evidencia y no por miedo a perderla. Déjame llevarte de la mano un centímetro más. Porque la coherencia no vive sola. Necesita una emoción elevadora que la habite para que no se convierta en técnica vacía. Y aquí aparece la ternura como llave más segura que el deseo explícito. Porque la ternura no empuja, la ternura no se vuelve hambre, la ternura no roba, la ternura abre. Y cuando la ternura se deposita en el centro del pecho durante la respiración, el deseo que venga después no tendrá dientes, tendrá manos. Y no hay cuerpo que no prefiera manos a dientes. Y cuando digo ternura, no te pido que recuerdes escenas que duelen. Te pido que evoques sensaciones que te hayan dado refugio. Una tarde de luz tibia, una risa que no se debía a nada. Un abrazo en el que no tuviste que justificarte, y que la sientas no como imagen fija, sino como clima corporal.
temperatura, densidad, textura. Y si un día no aparece la ternura, elige gratitud, que es su hermana mayor. Y si ese día tampoco aparece, elige respeto por ti, que es la puerta de servicio que siempre está abierta. Y sostén cualquiera de estas emociones como sostienes una taza caliente en invierno, con cuidado de no apretarla, con cuidado de no enfriarla, y deja que el tiempo, 2, 3, 4 minutos, haga su trabajo sencillo y profundo. Puede que aquí tu mente pregunte por la utilidad práctica, por el vínculo entre este gesto íntimo y la promesa con la que llegaste. Y me alegra que lo pregunte porque la respuesta es limpia. Cuando tu campo se ordena, sus defensas bajan, no porque tú lo obligues, sino porque el cuerpo ajeno reconoce, sin entenderlo, que ha aparecido una frecuencia segura, y la seguridad atrae como pocas cosas en la vida. Y si no me crees aún, observa tu propia historia. Recuerda las veces que te acercaste a quien estaba en paz sin que tuvieras que ponerte máscara. Recuerda cómo la conversación fluía sin estrategia. Recuerda cómo tu respiración se volvía más lenta sin que te lo propusieras. Eso no era marketing, era fisiología social. Era tu sistema reconociendo un hogar. Y lo mismo ocurre del otro lado cuando tú te conviertes en ese hogar. Tu presencia empieza a ocupar lugares que antes estaban saturados de intento. Y donde había empuje, aparece invitación. Y donde había miedo, aparece curiosidad. Y donde había resistencia, aparece esa mezcla hermosa de vulnerabilidad y deseo que abre historias nuevas. Y eso, lo sé, es lo que anhelas. No solo una llamada, no solo un mensaje, sino la posibilidad de un vínculo que no se desangre en juegos de poder. Y esa posibilidad nace aquí, en el compás que eliges cada mañana antes de que el día te imponga el suyo. Si terminas de leer este tramo con la sensación de que algo se acomoda pero aún no sabes ponerlo en palabras, has entendido lo esencial. Porque no estamos aquí para acumular conceptos, estamos para instalar música. Y la música se entiende bailándola. Por eso, mientras cierras esta parte, te pido un pequeño pacto de continuidad. Una promesa que te haces a ti y no a mí. Que mañana, aunque sea con sueño, aunque sea con esa pereza vieja que te susurra excusas, vas a sentarte 3 minutos y vas a permitir que tu mano toque el pecho y que tu respiración marque el 5 y el 5, y que tu emoción elegida, ternura, gratitud, respeto, se asiente lo justo como para que el día no te trague. Y si lo haces, verás que al cuarto o quinto amanecer algo en ti no querrá perderse ese encuentro, porque el cuerpo también se enamora de quien lo trata bien, y cuando el cuerpo se enamora de tu atención, te es fiel, y cuando te es fiel, sostenerte deja de ser una batalla para convertirse en una cita, y cuando sostenerte es cita, ya empezaste a atraer todo lo que late a ese mismo compás. Y como no vamos a quedarnos en el preludio ni a perder el hilo de lo que has venido a buscar, ahora que la base está viva y que tus músicos han encontrado un primer acuerdo, voy a llevarte a la siguiente estación donde traduciremos esta coherencia en una secuencia respiratoria precisa que podrás replicar sin esfuerzo. Una secuencia corta y poderosa que le enseñará a tu sistema a entrar en presencia por comando sencillo y que, practicada con honestidad, abrirá la puerta a la visualización somática que grabará la emoción correcta en tu piel. Y de ahí, sin saltos ni misterios innecesarios, nos acercaremos al corredor del alba para que, cuando llegue el momento de sellar, la firma sea tinta y no vapor. Por eso, respira una vez más, deja que el pecho recuerde que puede expandirse sin miedo. Y acompáñame a la siguiente parte donde pondremos en tus manos el patrón exacto que encenderá cada amanecer con la precisión humilde de lo que se repite hasta volverse verdad. Y ahora que la música mínima ya comenzó a habitar tu pecho con la humildad de lo que no necesita gritar para ser real, vamos a convertir esa coherencia en un patrón operativo que puedas convocar incluso cuando la mente te arrebate la calma y te meta en un pasillo de espejos. Porque lo que diferencia a quien transforma su campo de quien solo lo roza es la capacidad de regresar sin drama, de volver sin épica, de sostener el eje con la naturalidad con la que alguien que conoce su casa camina a oscuras sin tropezar.
Por eso quiero que te prepares no para una técnica grandilocuente que te haga sentir especial por una tarde y te abandone a la primera tormenta, sino para un compás respiratorio que se volverá tu pasaporte cotidiano a un estado donde la urgencia se desarma y la presencia toma la palabra. Y quiero que lo recibas no como una receta más para saturar tu cabeza, sino como un hilo que vas a enhebrar cada amanecer, hasta que la costura sea invisible. Porque cuando la costura desaparece es que ya llevas el vestido puesto, y cuando llevas el vestido puesto no tienes que pensar en él. Simplemente te sostiene en silencio mientras caminas. Siéntate donde te sientas digna y a salvo, no en posición de examen, sino en la postura de quien está a punto de hacer algo valioso y sencillo a la vez. Permite que la columna se alargue como una cuerda que no se tensa, que solo recuerda su vertical. Deja que los hombros caigan lo suficiente como para que el cuello no tenga que cargar con viejas historias. Cierra los ojos si te ayuda, o baja apenas la mirada si el día ya empezó a moverse alrededor. Lleva tu atención al centro del pecho y coloca la mano como quien afirma, estoy, sin necesidad de demostrar nada. Invita a la respiración a encontrar el compás 5 y 5 que ya reconoces. Pero esta vez añade un matiz que convertirá el ritmo en ritual. En cada inhalación, permite que el aire suba desde el abdomen como si encendiera una lámpara por dentro. En cada exhalación, deja que el aire baje suavemente, como si alisara las arrugas del día antes de que aparezcan. Y mientras el aire entra y sale, selecciona una emoción elevadora que no te pida esfuerzo. Quizá la gratitud limpia por estar aquí. Quizá la ternura que no suplica. Quizá el respeto luminoso por ti que descubriste que también es amor. Sostén esa emoción como sostendrías una taza caliente, con firmeza suficiente para no derramarla, y con suavidad suficiente para no quemarte. Repite el ciclo 3 veces como quien llama a una puerta y espera, y en la cuarta vuelta añade un gesto imperceptible pero decisivo. Afloja 1 milímetro la base de la lengua para que la garganta deje de confundirse con un túnel de alarma, y observa, sin prisas, cómo el pecho comienza a expandirse sin el susurro del miedo detrás. Ahora que el cuerpo obedece a la música y la música te pertenece, vamos a afinar lo que parecía obvio. Pero siempre se olvida cuando regresa la prisa, la atención. Porque una atención sin riendas convierte cualquier técnica en una carrera a campo traviesa. Y aquí no queremos velocidad, queremos dirección. Por eso en la quinta y sexta vuelta te pediré que coloques tu atención sobre 2 puntos, que el sistema reconoce como palancas, el entrecejo y el esternón. No para apretar nada ni para imaginar luces que te distraigan, sino para sentir, con honestidad, el tránsito de la respiración como si la hubieras agrandado por dentro. De modo que el aire, al entrar, cepille la frente por dentro y acaricie el pecho por dentro. Y al salir, deje ambas zonas con la sensación de un cuarto recién ventilado. Y mientras sostienes ese tránsito, vas a permitir que aparezca el recuerdo físico de un instante de refugio vivido. No con la precisión fotográfica que estanca, sino con la textura que abre. Una tarde en la que el silencio fue alimento. Una caminata en la que no hubo prisa. Un abrazo que no te pidió versión. Y vas a dejar que ese recuerdo no sea pantalla, sino clima. Que se vuelva temperatura en el torso, densidad amable en el abdomen, levedad en la cara. Y si la mente intenta describir, devuélvela a la respiración como devuelves a un niño a la cama cuando quiere quedarse despierto hasta tarde, sin regaños severos, con una autoridad que es ternura y ley al mismo tiempo. Y completa 10, 12, 15 ciclos si el tiempo te lo concede, o 4 si la mañana te aprieta, sin convertir el número en superstición, permitiendo que el cuerpo elija cuando la puerta ya está abierta y el salón, por fin, listo. En este punto, tu sistema habrá salido del modo vigilancia para entrar en modo presencia, y es exactamente aquí donde la mayoría aborta la siembra porque confunde calma con final. Pero para nosotros la calma es mitad del camino, porque ahora que el suelo está húmedo y la luz es amable, vas a sembrar la emoción base del día para que tenga dónde echar raíces. Y lo vas a hacer con un giro que hace toda la diferencia entre fantasear y reprogramar,
No vas a contar una película en la cabeza donde todo ocurre de manera perfecta, mientras el cuerpo se queda observando desde la tribuna. Vas a meter a tu cuerpo dentro de la escena como protagonista sensorial. Vas a permitir que lo que elijas sentir se convierta en postura, en gesto, en respiración, en microexpresiones. Y esto no es teatro, es somática. Porque el sistema nervioso aprende por repetición encarnada, no por discurso. Así que si eliges gratitud, no vas a enumerar razones. Vas a dejar que la temperatura del pecho se vuelva tibia y radiante, como la de la tarde más honesta del verano. Vas a permitir que los párpados pesen lo justo, como pesan, cuando estás seguro en tu lugar. Vas a aflojar la boca para que la comisura dibuje sin esfuerzo la sonrisa mínima de quien no teme. Y vas a sostener esa configuración 20, 30, 40 segundos como si estuvieras posando para una fotografía que solo tú verás. Porque esa fotografía, tomada por dentro, es el patrón que el cerebro registrará como referencia. Y cuando necesite decidir más tarde, buscará ese archivo y no el de la alarma. Y si eliges ternura, la sostendrás en las manos como si tocaras una textura suave y lo suficiente delicada como para que la violencia no tenga cabida. Y si eliges respeto por ti, levantarás 1 milímetro la coronilla y dejarás caer 1 milímetro los hombros para decirle al mundo sin decirlo que eres raíz y copa, sin exceso ni carencia. Es normal que aquí surjan resistencias viejas. La mente sentirás deseos de adornarlo todo con una imagen de su rostro, con una escena donde vuelve, con palabras que te deben. Y te pido que aceptes esa tentación como aceptas al viejo conocido que aparece en la puerta sin invitación y al que, con paciencia, acompañas a la salida. Porque ahora no miramos afuera. Ahora escribimos adentro el guión que luego el día puede leer. Y en ese guión, la escena que importa no es la del reencuentro, es la del refugio que ya eres. Porque solo cuando el refugio existe adentro, el cuerpo del otro reconoce en su señal sin ponerse armadura. Y por eso este tramo te pide un compromiso que parece sutil, y sin embargo es radical. No usarás esta práctica para perseguir un resultado. La usarás para convertirte en el lugar donde ese resultado, si corresponde, desea quedarse. Y ese giro rescata tu libertad, porque ya no suplicas al calendario ni imploras al algoritmo invisible de sus decisiones. Solo cuidas tu fuego y dejas la puerta abierta. Y cuando el fuego se sostiene día tras día, el humo se ve desde lejos. Y cuando el humo se ve desde lejos, la geografía emocional de quien te conoció y se alejó empieza a registrar, sin saber cómo, la existencia de un hogar. Ahora que el patrón respiratorio y la emoción encarnada ya han hecho su sinergia, vas a incorporar el gesto ancla que será tu salvavidas discreto durante el día. No para cortar lo que sientes cuando aparezcan oleajes, sino para recordar a tu sistema dónde está la orilla. Elige un gesto pequeño que puedas accionar en cualquier contexto sin explicaciones. Rozar con el pulgar la base del dedo anular. Presionar un segundo el esternón con la yema. Llevar la lengua al paladar como quien cierra un circuito. O apretar y soltar apenas el espacio entre pulgar e índice. Y asócialo, ahora mismo, al estado que acabas de construir. Realiza el gesto 3 veces mientras respiras en 5 y 5. Y sostienes la emoción base durante una exhalación completa. Y permite que el cuerpo almacene esa asociación, de modo que cuando en la tarde te sorprendas, intentando abrir el teléfono para buscar confirmaciones, en lugar de regañarte, activarás el gesto y verás cómo en menos de 10 segundos regresa el compás que sembraste. Y cuando llegue un pensamiento que degenera en película de horror, activarás el gesto y notarás cómo el músculo de la espalda baja su tensión, como si alguien hubiera retirado un peso invisible. Y cuando aparezca una conversación difícil que te hubiera raspado antes, activarás el gesto y tu voz saldrá medio tono más baja de lo habitual, serena, con la gravedad amable que solo tienen las voces que no mienten. Quiero que sepas que si te detienes aquí ya habrías hecho más que la mayoría, porque en este punto tu campo dejó de pedir permiso y empezó a emitir dirección. Pero nosotros vamos a ir un paso más profundo, porque tu promesa inicial no era maquillar la superficie, sino reconfigurar la base. Por eso hoy mismo, cuando cierres esta parte,
te invito a escribir con pluma vieja o con notas del teléfono 2 o 3 líneas que describan cómo se siente en el cuerpo este estado. No como quisieras que se sintiera, no qué debería pasar después, sino qué cambió hoy. Tal vez fue la temperatura en el pecho, tal vez el peso amable en los hombros, tal vez una calma tímida que se instaló detrás del esternón. Tal vez la sensación de estar en casa por 3 respiraciones. Escribe eso, porque ese registro crea continuidad. Y la continuidad es el secreto que nadie quiere oír porque no vende titulares, pero es lo único que transforma para quedarse. Y cuando mañana vuelvas a sentarte, podrás leerlo antes de empezar, y tu cuerpo recordará más rápido. Y cuando pasado te invada la duda, podrás leerlo y elegir volver en lugar de inventar estrategias nuevas que te roben energía sin devolverte nada. Sé que estás esperando el momento en el que crucemos el corredor del alba y te entregue la pieza mínima que sella todo lo que estamos construyendo. Y sé también que una parte de ti quisiera saltar hasta allí como quien trepa por un atajo en la montaña sin comprobar si el suelo aguanta. Pero quiero que confíes en que esto que acabas de instalar es exactamente lo que te permite llegar a ese borde con el papel seco, con la tinta lista y con la mano firme. Y cuando estemos ahí, cuando la respiración esté meciendo tu sistema y la emoción encarnada haya tomado su asiento, cuando el gesto ancla esté disponible como una cuerda bajo el agua, entonces colocaremos la firma mínima que convierte presencia en impresión. Entonces cerraremos el círculo con una síntesis que no necesitará palabras y que, paradójicamente, hablará por ti donde ningún discurso llega. Pero antes de eso, hay un puente que no podemos saltar, porque sería traicionar la naturaleza de lo que pediste. Y ese puente es la visualización somática en su forma más pura, la que no inventa escenas de control, sino que crea memoria corporal de hogar, la que no reclama al otro que venga, sino que le ofrece, cuando venga, un lugar que no hiere. Y es justo ahí donde vamos a entrar en la siguiente parte, con todo el cuidado que merece, para que cuando cierres los ojos y evoques, tu evocación no sea un grito sino una invitación, no sea un anzuelo sino un faro, no sea un truco sino una verdad. Así que respira una vez más, deja que el pecho recuerde el ritmo que ya es tuyo. Acciona el gesto ancla como quien aprende su nombre nuevo. Y acompáñame al próximo tramo donde pondremos el cuerpo dentro de la escena. Y dejaremos que sea la piel, y no el pensamiento, quien escriba lo que el amanecer imprimirá. No quiero que cierres esta página como si hubieras visto un video más, y ya. Quiero que cierres este tramo con la sensación física de haber recuperado algo que no sabías que estaba extraviado, y que, al mismo tiempo, te comprometas con la continuidad que lo hará crecer. Porque lo que empezaste aquí no es un truco de un día, es una llave que, usada con constancia, convierte tu presencia en un imán sereno y tu silencio en una invitación poderosa. Y cuando eso se sostiene, la vida cambia de disposición a tu favor sin que tengas que empujarla. Por eso te propongo que hoy te quedes con un solo compromiso simple. Mañana al amanecer te sientas 3 minutos, coloques la mano en el pecho, entres en el compás que ya conoces y dejes que el cuerpo haga el resto. Y si te nace sellarlo ahora mismo, escribe en los comentarios, estoy en mi centro y mi energía me elige, para que tu sistema lo registre y para que toda esta comunidad lo vea y te acompañe. Porque las decisiones que se pronuncian en voz alta tienen más posibilidades de convertirse en destino. Si este mensaje encendió algo en ti, si sentiste aunque fuera por un segundo que tu respiración refrescó la habitación por dentro y que la ansiedad dejó de ser directora para volverse ruido de fondo, entonces no te vayas a medias. Suscríbete ahora mismo y activa la campana, porque lo más importante aún no lo he revelado, y viene en las siguientes partes, ese cierre mínimo que sella todo lo que estamos construyendo, y que convierte tu estado en una firma que el amanecer imprime con precisión. Y quiero entregártelo paso a paso, con cuidado, sin saltos, para que no lo uses como un amuleto nervioso, sino como una herramienta maestra que de verdad cambia tu campo. Y sí, cuando lo apliques vas a notar respuestas, no por magia ni por manipulación, sino porque la emoción correcta
sostenida en el momento correcto. Se vuelve irresistible para cualquier sistema nervioso que te haya amado alguna vez. Quiero invitarte también a que dejes tu testimonio, a que nos cuentes qué sentiste hoy, aunque sea algo pequeño, aunque sea respiré y no dolió. Porque ese pequeño registro es el hilo con el que se cose tu proceso y es, además, la mano que otros necesitan ver para atreverse a empezar. Y si quieres que esto le llegue a alguien que lo necesita, comparte este video ahora. Envíaselo a esa amiga que confunde constancia con persecución o a ese amigo que se perdió en sus propios pensamientos, porque cada vez que ayudas a otro a recordar su centro, tu propio centro se refuerza. Así funciona la coherencia cuando se multiplica. Y sí, este canal es un lugar para practicarlo en comunidad. Suscríbete y quédate cerca porque la próxima entrega abre el corredor del alba con una precisión nueva. Vamos a entrar en la visualización somática que graba la emoción correcta en la piel. Y, desde ahí, te voy a guiar hacia los últimos 90 y los últimos 30 segundos, que actúan como un puente directo entre tu estado y su memoria. Y no quiero que te lo pierdas por no estar atenta. Activa la campana y marca este video como guardado para regresar mañana. Y si has llegado hasta aquí con el corazón latiendo un poco más lento y la mente un poco más amable, sabes que esto no es teoría, es práctica viva. Así que díselo a tu cuerpo con un gesto ahora mismo. Mano al pecho, una exhalación larga y un sí silencioso que solo tú oyes. Antes de irte, deja en los comentarios el país desde el que me ves y la hora a la que vas a practicar mañana. No es un detalle sin importancia. Es una declaración de presencia que tu cuerpo toma como cita y cumple con más facilidad. Y si te nace, escribe también el nombre o las iniciales de esa persona por la que empezaste este camino. No para invocarla desde la carencia, sino para bendecir tu proceso y despedir la ansiedad que la perseguía. Porque aquí no estamos para encadenar a nadie, estamos para volvernos hogar. Y cuando te vuelves hogar, lo que es tuyo encuentra el camino sin que tengas que gritarle desde la ventana. Gracias por llegar hasta el final de este tramo. Gracias por la valentía de mirar hacia adentro cuando todo allá afuera te pide ruido. Gracias por elegirte sin convertirlo en un acto grandilocuente. Vuelve mañana. Suscríbete ahora. Activa la campana. Comparte este video con quien lo necesite. Y deja tu huella en los comentarios con «Estoy en mi centro y mi energía me elige». Porque hoy empezaste a escribir una historia distinta y quiero acompañarte hasta que esa historia sea tu estado natural. Y cuando el próximo amanecer te encuentre con el pecho disponible y la respiración acordada, sabrás que tomaste la decisión correcta. Y ahí estaré, para darte la pieza que faltaba, y para recordarte que no necesitas decir una palabra cuando tu energía ya habla por ti.